pregrabada también. Ok, Sí, sí, perfecto. ya hice mi tarea también, ya la subí desde la semana pasada. Perfecto. ¿Tiene preguntas o dudas con ello? ¿Alguna duda que le haya generado? No, nada más, sí me costó mucho trabajo hacer la infografía, porque sentí que no me alcanzaba como como el tipo de formato para hacer toda la información pues sí, de la historia de la hipnosis, pero muy interesante, me gustó muchísimo, me gustó Ok, bastante. ok, perfecto. ¿La clase de lenguaje hipnótico ya la vio? Ok, Muy perfecto. bonito, me encantó la técnica está increíble de las 3 preguntas, está buenísimo. Ok, Buenísima, buenísima. perfecto. ¿Tiene alguna pregunta o duda con ello? ¿No? Ok, bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta tercera o cuarta lección, no recuerdo con exactitud, creo que es la tercera. Vamos a hablar un poquito sobre las funciones hipnóticas y del empirismo y los casos clínicos que la hipnosis ha tenido algo que ver con ello, ¿no? Esperando que pues las personas que no entraron, los compañeros y compañeras que no entraron en esta clase en vivo, pues puedan verla de manera posterior, ¿no? Entonces vamos a dar inicio. Le pasamos de diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a marcar dos grandes esferas, dos grandes divisiones, ¿no? Por un lado tenemos la hipnosis clásica, que es aquella hipnosis donde solamente pocos sabían aplicar hipnosis, donde pocos sabían dirigir a través de la palabra y de técnicas muy específicas cómo llevar a una persona a un estado de trance hipnótico, ¿no? Ahí había una relación asimétrica donde el terapeuta o la persona que iba a aplicar la técnica de hipnosis era el único que sabía y no había cooperación de ninguna otra parte, ¿no? Por otro lado, la hipnosis contemporánea, llegando a la parte de la hipnosis ericksoniana, nos encontramos con una hipnosis más cooperativa, donde tanto el terapeuta como el paciente están de acuerdo en que la técnica suceda, donde están de acuerdo en participar uno con el otro, ¿no? Es una forma de integrarlo estratégicamente, emocionalmente, vista desde el punto de vista también humanista. Y bueno, es así en la cual ahora tenemos la posibilidad de implementarla, ¿no? Hay mucha diferencia en estas dos etapas de la hipnosis clásica y de la hipnosis contemporánea, ¿no? Recordemos, la parte clave entre una y otra es la parte de cooperación y en la parte estratégica, ¿no? Ahora conoceremos a lo largo de esta clase cómo es que ha trabajado y que ha descubierto poco a poco la hipnosis, ¿no? Bueno, perfecto. Le pasamos por favor de diapositiva. Ok. Bueno, a lo largo de los años, a lo largo de, pues, la historia que ya hablamos un poquito sobre la misma, pues se han dado diferentes experimentos con hipnosis, ¿no? Diferentes descubrimientos. Algunos experimentos han sido muy complejos en cuanto a, no podemos imaginar que eso lo hayan puesto en una sala de experimentación psicológica, ¿no? En cuanto a eso me refiero. También hay experimentos muy básicos que dan información muy puntual, muy exacta, ¿no? Incluso ya lo había mencionado en clases anteriores, donde hay un modelo incluso cognitivo-conductual del análisis de estas conductas, ¿no? Por el doctor Hull, ¿no? Bueno, una de estas experimentaciones, pues mezclan tanto lo poco que sabían sobre la hipnosis hace mucho tiempo y algunas ya más específicas, ¿no? Más concretas, más contemporáneas. Le pasamos, por favor, de diapositiva. Perfecto. Bueno, uno de los experimentos en los cuales participó Mesmer y otros encargados de la experimentación fue algo muy curioso y experimentaban sobre el dolor. Experimentaban qué tanto podían influenciar en provocarle un dolor a una persona, ¿no? Imagínense qué tipo de experimentos y pensamientos tenían hace algunos años, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía este experimento? Pues consistía en llevar a una persona a un estado de trance hipnótico
y darle sugestiones de que en su brazo le iban a poner un fierro, una forma de metal que le iba a quemar su piel, ¿no? Tal como lo vemos ahí en la diapositiva, más o menos como el que usan para marcar a las vacas, ¿no? Hoy en día, a las reses. Entonces, esta persona ya estando en estado de trance hipnótica, pues le dan las sugestiones de que cuando toque este objeto de metal tu brazo, vas a sentir que te está quemando, porque es un metal que está a 100 grados de temperatura y obviamente que vas a sentir cómo es que te está quemando, ¿no? Eso es por mencionar algún tipo de idea de las sugestiones que le daban a esa persona en ese momento, ¿no? Lo curioso es que le ponían la pieza de metal en el brazo y pues al estar en estado de trance hipnótico, esta persona creía que realmente se le estaba quemando, creía que realmente le estaba ardiendo como si le quemara. Para él, la persona estaba experimentando un ardor real. Imaginemos hasta ahí qué podemos hacer o qué podemos provocar en nuestros pacientes, ¿no? También podemos provocar dolor, pero eso no es la idea cuando van a terapia psicológica. Lo sorprendente de este experimento es que al retirar la parte de metal y sacarlo del trance, se dieron cuenta que su piel se había erosionado de cierta forma. Obviamente no como quemadura, pero tenía ciertas sensaciones su piel. Incluso cuando la tocaba la persona que le habían hecho el experimento, le ardía, a pesar de que ya había salido de ese estado de trance, a pesar que ya había terminado el experimento, ¿no? Entonces, también la piel le había quedado un poco roja por este tipo de actividades, ¿no? Este tipo de dinámica que había manejado el experimentador, ¿no? Ahí quiero que nos pongamos a analizar un poquito. ¿Qué alcance tiene entonces la hipnosis y la sugestión que le damos a nuestros pacientes? ¿Cómo es que la piel, un elemento de nuestro cuerpo, se puede erosionar? A lo mejor no, obviamente no al grado de una quemadura, pero sí puede interpretar el cerebro que ahí en esa parte estaba siendo quemada, ¿no? Estaba siendo molestada. Y de alguna manera se quedó ahí el recordatorio físico, por lo menos en la persona, de que ahí fue quemada, ¿no? Imagínense qué alcance tiene la hipnosis entonces, ¿no? Y estos experimentos han sido replicados en otras ocasiones con más personas. Si en cambio hoy en la actualidad practicar algo así estaría prohibido, ¿no? Tal es así como el experimento de Milgram. Yo creo que si lo hicieran en nuestros tiempos, pues habría ahí muchas cuestiones de ética, ¿no? Porque a lo mejor aunque la aplicación en ese ejemplo, en ese experimento, no era real la aplicación de electricidad, pero quien la aplicaba sí tenía o generaba angustia, ¿no? Por seguir las órdenes. Bueno, entonces imaginemos cuál es el alcance, ¿no? De estas técnicas. Aquí podemos entender también, por favor, pues la responsabilidad que nosotros tenemos al tener este tipo de conocimiento, ¿sale? Bueno, le pasamos por favor de diapositiva. Perfecto. Bueno, ya este experimento es más contemporáneo, ¿sale? Es de Milton H. Erickson. Justamente Milton tiene un libro donde plasma muchas de estas consultas clínicas que él tenía, ¿no? Y bueno, se los voy a compartir también en el campus virtual para que ustedes puedan darle una ojeada después. Bienvenida, compañera Carla. Bueno, aquí menciona el desarrollo del inconsciente aparente cuando se reviven experiencias traumáticas, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de Milton Erickson en esta consulta? La posibilidad de explorar mediante hipnosis la evolución psíquica de un paciente recientemente recuperado de un episodio de psicosis aguda de tipo esquizofrénico, ¿no? Nuevamente recordemos el objetivo, la posibilidad de explorar mediante hipnosis la evolución psíquica de un paciente. ¿Qué nos da a entender esto, no? Que a través de la hipnosis poder conocer a lo mejor elementos que si no fueran a través de esta herramienta no podrían ser entendidos, ¿no? Eso es lo que pretendía Milton Erickson. Bueno, el método, el procedimiento experimental consistió en
Entrenar al paciente para entrar en trance sonambúlico profundo, ¿no? Recordemos que es una de las propuestas que nos traía Charcot de los tipos y niveles de estado de trance, ¿no? Vamos a llamarlo así, el sonambúlico es el más profundo, ¿no? Es el más intenso, por llamarlo de alguna manera. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados experimentales? Reveló un incidente de especial interés que ilustra las interacciones psicosomáticas de una manera inusual. Es decir, al aplicar estas herramientas con ese objetivo, descubren cómo se vincula ciertos hechos de la vida del paciente con, como consecuencia o consecuente, una enfermedad, ¿no? A través de ese evento. Le pasamos, por favor, de diapositiva, Lick. Gracias. Bueno, el sujeto experimental en 3 ocasiones fue investigado con el mismo procedimiento, teniendo los mismos resultados idénticos. Bueno, ¿en qué consistía este caso? Al parecer, esta persona que fue evaluada por Milton Erickson y por otros hipnotistas a lo largo de su vida, hicieron un tipo de estudio longitudinal, donde pues a través de diferentes años aplicaban la misma técnica, ¿no? Para recolectar la información a una sola persona, ¿no? Bueno, entonces hicieron ese tipo de estudio. ¿Qué es lo que sucedía en este caso específico? Pues bueno, resulta que cuando era joven este sujeto, por ciertas cuestiones de su vida diaria, visitaba una zona de la ciudad donde al regresar a casa fue secuestrado por unos desconocidos, por delincuentes, fue abordado o fue dirigido a que subiera a un automóvil y en ese automóvil, pues bueno, me parece que lo amordazan, lo amarran, lo atan, etcétera, lo llevan a la guarida de estos criminales y, bueno, lo golpean, ¿no? Esta persona o este muchacho en ese momento estaba muy asustado y se desmaya. Posteriormente es rescatado por sus familiares al pagar la cuota que les pedían, pero curiosamente este muchacho había olvidado lo que le había pasado y a través de la hipnosis había tenido una regresión de hechos, por llamarlo así, al momento que le había sucedido y a través de estas técnicas él recordó ese evento, ¿no? Él solamente sabía antes de aplicar la hipnosis que le daba miedo cierta zona de su ciudad, cierta zona de tal lugar, ¿no? Pero no sabía por qué, ¿no? Bueno, conclusión. Mientras el sujeto se hallaba reviviendo hipnóticamente una experiencia traumática, se pudieron producir cambios psicosomáticos significativos en él que culminaron en el desarrollo y recuperación de un aparente estado de inconsciencia. Bueno, esas fueron las conclusiones que lograron obtener después de perseguir el objetivo, ¿no? Bueno, punto número 1, la hipnosis puede ser empleada para producir cambios significativos en la personalidad, situación, como evidencia de los efectos psíquicos y somáticos producidos por la experiencia de revivir un hecho del pasado. Eh, Lick, Carla, ¿podría volver a leer el punto número 1, por favor? Claro, la hipnosis puede ser empleada para producir cambios significativos en la personalidad, situación, como evidencian los efectos psíquicos y somáticos producidos por la experiencia de revivir un hecho del pasado. Ok, perfecto, Lick. Ahora una pregunta. ¿Qué es lo que se entiende con ese punto número 1, Lick, Carla? Mm, Es como lo comentábamos desde el principio, ¿no? Que realmente no es como que sembrar algo nuevo, es como evocar ciertas, pues, aprendizajes que ya tienen, ¿no? Que por X o por Y, pues, fueron, pues, distorsionados y siento que se relaciona con eso. No sé si voy por el camino correcto. Sí, claro, correcto. Muchas gracias, Lick, Carla. Aquí hace referencia a que una persona puede revivir o recordar exactamente lo que le había pasado y que no recordaba conscientemente en un hecho anterior de su vida, ¿no? Por ejemplo, en esta historia que nos relata Milton Erickson, que ya la leerán ustedes más completamente de su propio libro, nos menciona que esta persona, al estar en estado de trance, decidieron regresar a tal edad
y él empezó a contar todo lo que le había sucedido. Llegaron a un punto donde él les menciona que fue golpeado y que se desmayó, y justamente en ese relato lingüístico que les daba a los experimentadores, se volvió a desmayar la persona. O sea, aparte de describirles, volvió a desmayarse y se recuperó a los pocos minutos, claro, no igual que en ese momento, pero volvió a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, para él era recordarlo de manera tan lúcida que es como si lo volviese a vivir, ¿no? Bueno, entonces a eso se refiere que con la hipnosis pues, se puede ser empleada para producir cambios significativos en la personalidad situación, porque recordó lo que le había pasado y que de alguna manera había afectado a su desarrollo de personalidad, desarrollando lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? Bueno, el punto número 2, Lick Mariana, ¿me apoya a leerlo? El punto número 2. El proceso de reorientación hipnótica hacia el pasado hace posible que el sujeto reviva tal o cual experiencia, tal como sucedió en el momento original. Perfecto. ¿Qué se entiende ahí, Lick? Es casi lo que platicábamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que entiende usted? Es lo que estaba comentando, profesor. Aquí podemos nosotros lograr que el paciente pueda revivir un acontecimiento traumático, algo que ya no recordaba en su parte consciente, jalar esa parte, por decirlo, del inconsciente para que pueda hablar de ello, y ahí, no sé, si podríamos ahí cerrarlo, ¿se podría? ¿A qué se refiere con cerrarlo? Ajá, por ejemplo, en este caso, por medio de la sugestión, podríamos cerrar ahí el proceso a lo mejor de dolor emocional. No sé, ahí tendría yo esa pregunta. Se puede trabajar de muchas maneras. Primero que nada, el darse cuenta de o reconocer que algo le había sucedido porque conscientemente no lo recordaba, al saberlo ya puede empezar a trabajarlo, porque no podemos cambiar algo que no sabemos que está ahí, ¿no? No podemos cambiar. La persona que tiene un problema y no lo reconoce como problema, no lo puede cambiar porque no lo está observando, ¿no? Entonces, una de las ganancias de este tipo de actividades o de herramientas es que si la persona está descubriendo parte de su historia que había olvidado, primero, la aceptación, aunque sea un poco fuerte, eh, es importante que sepa que sucedió, ¿no? Ya recordemos que nos decía Freud que las cosas que enterramos después salen de formas peores, ¿no? Entonces, es importante que la persona tenga cierto nivel de conciencia, ¿no? Una vez que ya es consciente de que sí sucedió, ya podemos empezar a trabajar con otro tipo de actividades, igual con la misma hipnosis ya podemos empezar a trabajar con ello. Y el primer paso va a ser ese, que sea consciente aquello de lo cual no era consciente. Bienvenida, compañera Gabriela. Ok. El punto número 3 dice la amnesia, incluso cuando viene asociada a las condiciones físicas de un trauma en la cabeza por el golpe que yo les comento que le dieron, y una posible narcosis, no tiene por qué evitar la recuperación de imágenes o recuerdos de importancia. Es decir, para una persona que es altamente hipnotizable, puede recordar las cosas casi exactamente como le sucedieron, ¿no? Sintiendo lo mismo, viendo lo mismo, sale recordando los tonos de voz iguales, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos nuevamente el alcance que tiene la hipnosis y la responsabilidad que nos toca a nosotros, ¿no? ¿Qué harían ustedes si aplican una técnica de regresión hipnótica y se encuentran con un elemento que no esperaban? ¿Qué creen que es lo que pueda pasar? ¿No? Podría ser complicado. La hipnosis en sí, recuerden que no tiene ningún riesgo de aplicación. Lo que sí tendría a lo mejor un riesgo es la mala praxis de la misma, ¿sale? Eso sí podría tener un riesgo. Pero esto pasa igual con la psicoterapia. Si nosotros hacemos mala praxis de la psicoterapia, a nuestros clientes, a nuestros pacientes, podemos estarles haciendo un daño también, ¿sale? Entonces no tiene nada más que ver con la hipnosis, sino con todo el trabajo que nosotros hacemos como psicoterapeutas, ¿no? Bueno. Aquí existen varias técnicas o subtécnicas que se pueden aplicar cuando nos encontramos con algo así, ¿no?
Por ejemplo, si esta persona a lo mejor fue golpeada en algún momento por uno de los que lo habían secuestrado, podemos decirlo, pedirle que se vea desde afuera, ¿no? Como si tuviera una pantalla, como si lo que estuviera viendo lo estuviera viendo en el cine, que sí es él, pero lo está viendo en el cine, ¿no? Entonces, al disociar esa parte, pues ya no se desmayaría, nada más vería que se desmaya en esa imagen, pero ahí estamos disociando todo lo que, pues posiblemente volvería a pasar, ¿no? Todo va a depender mucho de qué tipo de problemas nos encontremos con nuestros pacientes, ¿sale? Y ¿vale? Entonces, nuevamente recuerden el alcance que tiene y la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Le pasamos, por favor, de diapositiva. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Perfecto. Bueno, la curación permanente de una fobia obsesiva por medio de la comunicación con una personalidad dual desconocida. Estos títulos yo no me los inventé, ¿sale? Son del libro de Milton Erickson y así los pone él, ¿no? Están muy, no sé si muy estructurados o muy extraños en el cómo se presentan, pero bueno, eh, lo que él nos platica es que en la escuela donde él formaba parte de la dirección y de dar clases, había talleres que pues él daba junto con sus demás colaboradores y había una chica que se le acercó a él interesada por aprender sobre la hipnosis, ¿no? Entonces, como a Milton Erickson observó que había un interés en aprender, pues empezó a hipnotizarla, ¿no? Y curiosamente empezó a aplicar y experimentar con el fenómeno hipnótico de la escritura automática, ¿sale? Esa es una fenomenología que se da natural también, no sé si les ha pasado a ustedes o si ya lo platicamos, creo que no. A veces estamos hablando o estamos a lo mejor escuchando la clase y de repente ya estamos rayando con caritas, estamos rayando con líneas, se da una escritura automática. Pareciera que el inconsciente quiere expresarse a través de las líneas y de la escritura, ¿no? Sin nosotros ser conscientes de que así está pasando, ¿no? O incluso qué significado tienen esos dibujos de caritas o de rayas o de nombres o de firmas que nosotros proyectamos, ¿no? No sé si les ha sucedido. A mí en lo personal, sí, yo creo que a todos, ¿no? Bueno, entonces, a través de esa fenomenología hipnótica, empezó a experimentar con esta chica. Le daba una libreta y, bueno, la metía en trance hipnótico, pero no en un estado hipnótico tan profundo, sino donde podría entablar una conversación hipnótica, eh, vamos a llamarlo así, indirecta, ¿no? Donde había órdenes indirectas y no tajantes eh, te vas a quedar dormida, por ejemplo, ¿no? Sino a través de metáforas. Bueno, una vez que estaba en ese estado de trance, le hacían preguntas a la chica y le hacían preguntas ocultas, por llamarlo así, que iban dirigidos a una personalidad que no estaba consciente esa chica de que existía en ella misma, ¿sale? Entonces la chica fue por un interés. Milton Erickson observó que en sus primeros inducciones hipnóticas la chica rayaba entre poner sí y no, y le llamó la atención eso a Milton Erickson. De ahí, conforme fue avanzando en su experimentación, porque fueron varios días sobre, y varios, incluso, si no mal recuerdo, meses de experimentación con esta chica, fue mostrándose cada vez más esa segunda personalidad de la cual no estaba consciente la primera chica, ¿no? Conforme fueron platicando a través de este tipo de actividades con la otra personalidad, descubrieron elementos muy importantes del por qué había surgido esa segunda personalidad, ¿no? Recordemos que cuando existe una doble personalidad, pues normalmente esa personalidad extra que está ahí surge para poder protegernos de algo que la primera no puede o que la segunda no puede, ¿no? Está ahí para hacernos cambiar y ser diferentes, ¿no? Esa es una de las propuestas, este, psicoterapeutas también, ya hablando de otros temas, pero bueno, Milton Erickson lo manejó así y al final de cuentas, conforme fue avanzando en la experimentación, logra la chica ser consciente de esta otra personalidad, logra ser consciente de ello y
crean un tipo de comunicación a través de la escritura con esa otra personalidad, ¿sale? Una forma de comunicación muy estructurada, ¿sale? Muy estructurada en cuanto a eh, órdenes, perdón, en cuanto al lenguaje predeterminado. Por ejemplo, una línea significa sí quiero, no quiero, etcétera. Un X significa a veces, ¿sale? Entonces habían ellos creado un lenguaje escrito donde les facilitara la comunicación entre eh, la parte inconsciente de la personalidad de esta chica, ¿no? Bueno, imagínense igual qué alcance tiene la hipnosis, ¿no? Obviamente estamos hablando de Milton H. Erickson. Para que esto lo podamos hacer nosotros o descubrir en un paciente, pues digo, necesitamos tener la maestría que tenía a lo mejor Milton Erickson, ¿no? No quiere decir que sea imposible, pero pues recordemos en quién nos estamos basando. No es ni el aprendiz de Milton, no es ni nada de alguien que haya ido a sus cursos, sino era él mismo, ¿no? Él es quien estaba realizando todos estos experimentos, ¿no? Bueno. ¿Hasta aquí tienen preguntas, dudas o comentarios? Ok, perfecto. ¿Le pasamos por favor de diapositiva? Ok. Bueno, antes de iniciar con esta parte, me gustaría platicarles sobre otros experimentos que hicieron. Milton Erickson, les mencionó, era un estratega y un clínico y un práctico en todo el sentido de la palabra, ¿no? Una vez tenía una conferencia en público, en alguno de estos eventos que lo invitaban muchos, donde había psicólogos y psiquiatras. Específicamente era un hospital donde pues había personal médico que no estaba enterado de la plática, de la charla que iba a dar el doctor Milton, porque pues tenían otras actividades, ¿no? Relata sobre esta historia el mismo Milton Erickson en sus conversaciones que están grabadas, que después se las voy a anexar también para que lo vean. Y bueno, él relata que invita a una persona del personal de salud que se encontraba en el hospital a la convención. La chica, la enfermera que invita, pues no tiene conciencia de todo lo que va a acontecer en la ponencia, ¿no? Igual no conoce a Milton Erickson hasta ese punto. Y bueno, cuando le toca la participación a Milton Erickson, porque no nada más era sobre hipnosis y sobre Milton en sí, sino cada vez que lo invitaban, todos esperaban que él hablara sobre la hipnosis y sobre el alcance. Cuando él pasa, invita a la chica que había conocido previamente horas antes y la pasa al público, ¿no? Y empieza aparentemente a hacer una inducción hipnótica formal en frente de muchas personas, ¿no? En muchos doctores, psiquiatras, psicólogos, etcétera, ¿no? Y pareciera que es una exposición normal, ¿no? Que solamente está mostrando cómo se hace dichas inducciones hipnóticas, ¿no? Pero en esta inducción hipnótica en particular, Milton empieza a preguntarle a la enfermera cuánto tiempo es que lleva trabajando, cómo se siente en el hospital, si alguna vez ha querido ser libre, si donde se encuentra es el lugar donde quería estar. Y mientras da todas esas sugestiones, mete o introduce metáforas sobre la libertad que no tenían, que si lo escuchamos así, sin tener conocimiento del lenguaje hipnótico, pues podríamos decir es una historia X, ¿no? Pero dentro de esas metáforas que él metía, le estaba generando un proceso de cambio a esta persona, ¿no? Mientras todos los demás del otro lado de la sala, los que estaban sentados, por llamarlo así, pues creían que solamente era una exposición del cómo se hacían las inducciones hipnóticas. Bueno, para ir cortando o delimitando un poquito el tema de esta historia, pues resulta que la chica sale del trance una vez que termina la exposición, se va a sentar a su lugar que le había asignado Milton Erickson y al otro día, como pues eran estas conferencias que son de congresos que son de varios días, la chica no se presenta a trabajar, ¿no? De hecho, termina el congreso,
Milton se queda como que a la expectativa de qué pasó, qué sucedió con esta muchacha, y pues deja el número de contacto al hospital. Y resulta que el hospital empieza a buscar a esta chica al pasar los días porque no se presenta a trabajar, porque la van a buscar a su domicilio y no la encuentran y no la localizaron en mucho tiempo. No recuerdo con exactitud cuántos años pasan posteriormente a ello, pero esta chica vuelve a llamarle después de muchos años a Milton Erickson y le platica de pues el congreso, que sí recordaba que había pasado en ese congreso y le da el nombre esta chica y Milton recuerda, ¿no? Y le dice que estaba muy interesado en conocer cuál era su historia y por qué no había regresado al hospital. Y la chica le contesta que por la historia que le había contado le había abierto la mente, ¿no? Ella al llegar a su casa se salió a vivir a otro lugar, a residir en otro lugar, conoció a alguien más y vivió durante mucho tiempo con esa persona y vivió muy feliz, ¿no? Era lo que realmente ella siempre había querido y no se había animado por X o por Y motivo, ¿no? Y bueno, el resumen de todo esto es que Milton Erickson hacía psicoterapia sin que los demás supieran que era psicoterapia. Él todo el tiempo estaba haciendo psicoterapia, incluso le preguntaban a él, es difícil identificar cuando estás haciendo psicoterapia modelo Milton Erickson porque no nos damos cuenta, ¿no? Y le preguntaban que cómo diferenciarlo. Y él decía que siempre que saquen provecho de él, está haciendo psicoterapia, ¿no? Bueno, ¿qué opinan de estos experimentos, Lix? ¿Quién empieza? ¿Qué opinión tienen? Me gustaría escucharlo. Somos muy poquitos, así que me gustaría que todos participaran. Si alguien conoce algún otro, porque ha leído alguno de los libros de Milton Erickson o de algún otro curso que hayan tomado, adelante, igual pueden comentarlo, ¿eh? ¿Quién inicia, compañeras? Adelante. Bueno, es que siento que la clave creo que de Erickson es la sugestión, la forma en que aborda las cosas es lo que mueve el inconsciente de la gente. Siento que tiene mucho que ver la sugestión. La forma en que lo va diciendo, expresando, es lo que hace el cambio cognitivo en las personas. Desde ahí, eso es creo que lo que es mi punto como que de análisis hasta ahorita. No sé si hay algo más, pero siento que es la manera en que hace las sugestiones de palabras o el juego de palabras que utiliza para poder hacer que la persona entre en ese nivel de conciencia o en ese trance hipnótico que le ayuda como a desbloquear cierta parte. Sí, efectivamente. No sé si a ustedes les pasa, después del diplomado a mí me pasa todavía. No tiene mucho que descubrí algunas entrevistas de Milton Erickson. No las había yo encontrado, había yo escuchado sobre eso, pero no las había yo encontrado. Ya las encontré por ahí, luego se las comparto. Y lo curioso de estos videos es que mientras él platica, mientras lo están entrevistando, está dando estas sugestiones, ¿no? Y si no conocemos del tema, nos envuelve, o sea, sin darnos cuenta, aunque lo estemos leyendo subtitulado, o aunque no sepamos inglés por llamarlo así, lo leemos y nos envuelve en su discurso. Y sin darte cuenta, igual genera aprendizaje a través de la pantalla, ¿no? Entonces, espero que a ustedes les suceda por lo menos algunas veces después de este diplomado. Espero haberles sembrado por lo menos la semillita y el interés sobre estos temas. Pues ojalá y les guste tanto como a mí me gusta este tema y puedan analizarlo, ¿no? Ya van a poder darse cuenta cuando escuchen y vean estos videos, cómo te empieza a envolver desde las primeras palabras que dice y no te das cuenta. Tú dices, sabes que estoy viendo un video de Milton Erickson porque me lo dejaron de tarea, pero sin que te des cuenta ya te está envolviendo en su discurso, ¿no? Muy bien, compañera, gracias. Compañera Gabriela, ¿qué opina usted de lo que hemos acontecido o Hola, platicado? maestro. Buenas tardes. Pues sí, yo creo que totalmente son las sugestiones lo que hace que el paciente haga un cambio. Me imagino que, bueno, Erickson era un maestro en esta parte, ¿no? Y empezaba con las sugestiones. Y yo también lo he visto en alguna forma con mis pacientes, que si no aplico debidamente bien las sugestiones desde el principio, difícilmente se logra el objetivo. Eso es lo que yo he observado. O sea,
Las sugestiones es la parte primordial. Si no colocamos bien las sugestiones desde el principio, no vamos a obtener un buen resultado. Sí, efectivamente, compañera Gabriela, muchas gracias por compartirnos. Hay que tener destreza en aplicar las sugestiones directas e indirectas, ¿eh? ¿Es válido equivocarse? Sí, es válido equivocarse. ¿Es válido seguir aprendiendo? Claro que es válido seguir aprendiendo. Esto es como aprender a tocar la guitarra. Al principio te va a costar, te vas a tener que aprender los acordes, vas a tener que aprender a rasgar, por llamarlo así, y conforme vaya pasando el tiempo, vas a poder tocar las canciones que quieras. Es así, esto de la hipnosis, ¿no? Entonces hay que tener cierta pericia al aplicar todos estos elementos, ¿no? Y pues bueno, espero que con estas bases que vamos a ver, pues poder llegar a un nivel, si no a lo mejor a un 100% en todo lo que hay que saber sobre hipnosis, porque hay muchas cosas que hay que saber sobre hipnosis, pero sí una gran base, ¿no? Compañera Carla, ¿qué opina de lo que hemos estado platicando? Bueno, yo pienso algo muy semejante a mis compañeras referente a la sugestión. Creo que también tiene mucho que ver, bueno, estaba viendo, repasando sobre los módulos y vi la parte donde se habla de Jesús y dice que tiene mucho que ver también la reputación, ¿no? Entonces, obviamente, pues él ya tenía toda esa reputación, todo ese conocimiento y creo que lo que él te dejaba desde un principio era importante, ¿no? Y obviamente creías, ¿no? Hay una fe, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro, obviamente ya había una expectativa, ¿no? Por ejemplo, con Milton Erickson, cuando iban a verlo ya sabían que tenían que hablar sobre hipnosis y que él era el experto y que dejó todo un legado que ahora conocemos, ¿no? Esa expectativa o esa alta expectativa ya la tenían muchos, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener esa expectativa, pues cuando lo escuchaban ya surgía el efecto, ¿no? Bueno, entonces, esos elementos es importante que los vayamos conociendo. Litsi, ¿qué opinas sobre lo que hemos estado platicando? Bueno, creo que no se encuentra por ahí. Este, le pasamos por favor de diapositiva. No, perdón, le regresamos de diapositiva. Ok. No, a la que estaba antes de esa. Ajá, esa. Ok. Bueno, aquí esta diapositiva de tu poder mental, me gustaría darles algunas recomendaciones a ustedes. Es bien cierto que no necesitamos ningún poder mental, ¿eh? No necesitamos tener un poder ni nada de eso. Solamente necesitamos tener el conocimiento que pues vamos a aprender en este diplomado, ¿no? Y a lo mejor pues la experiencia al pasar el tiempo y en la aplicación de estas herramientas. Lo que sí es importante es la confianza que nosotros debemos de tener en nosotros mismos o en nosotras mismas, ¿no? Porque si nosotros no tenemos confianza en lo que estamos haciendo, podemos transmitírselo a nuestros pacientes. No es lo mismo, a lo mejor cuando ustedes atendieron a su primer paciente, cuando salieron de la licenciatura, el primero, no sé si lo recuerdan ustedes, cómo actuaban, ¿no? A lo mejor sabían algunas cosas, pero había temor de algunas otras más, ¿no? Al pasar el tiempo, pues se dieron este expertise, este conocimiento y ahora seguramente es más fácil abordar a los pacientes que antes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esto de la hipnosis. No existe ningún poder fuera de lo natural, si en cambio es importante que ustedes se crean que son capaces de realizar estas actividades. Nuevamente, si ustedes están nerviosas y se lo transmiten al cliente, pues le van a dar inseguridad al cliente e igual y no entre en un estado de hipnosis porque va a decir como que no se ve tan segura la LIC o el IC, ¿no? Como que quién sabe si sabrá lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué tal si me quedo ahí atorado en el viaje y no salgo, ¿no? Entonces, hay que proyectar esa confianza para nuestro cliente. Recordemos que también se trata sobre acompasar y si nosotros también nos vemos tranquilos o tranquilas y se lo transmitimos a nuestro usuario, a nuestro cliente, pues bueno, va a poder sentirlo así, ¿no? También. Entonces eso se refiere con lo de tu poder mental.
¿Le pasamos, por favor, de diapositiva? Ok. Miedo a la hipnosis. No hay que tenerle miedo a la hipnosis nuevamente. Les repito, el mayor daño que puede hacer la hipnosis es una mala praxis, pero así ocurre en todas las profesiones, ¿no? En la medicina, una mala praxis pues lleva a un mal al cliente. Lo mismo en la psicoterapia, en la educación también, si hay una mala praxis, pues no se aprende nada y también existe un daño, ¿no? De no un aprendizaje satisfactorio o en un 100%. Entonces, no hay nada que temer de la hipnosis, no pasa nada. Lo peor que les puede pasar a lo mejor en un escenario complejo podría ser que la persona entre en un estado de catarsis, pero pues la catarsis ya la sabemos manejar con la profesión de psicología que tenemos, pero y si no, le damos oportunidad a que llore, a que se desahogue y que después salga del trance, o incluso va a haber pacientes o usuarios que entran en estado hipnótico, llegan a una parte catártica, incluso salen del estado de trance hipnótico, ¿no? Entonces nada más hay que darles oportunidad de que se desahoguen el tiempo que se tengan que desahogar en terapia, ¿no? Que ellos van a ser escuchados, ¿no? También, ellos van a ser entendidos también, ¿sale? Entonces, no nada más van a hacer técnicas ni nada de eso, sino es, recordemos, mucho más profundo todo el proceso psicoterapéutico, ¿no? Bueno, otro de los elementos que les podría pasar, a lo mejor para que lo consideren, es que se pueda dormir la persona y hay que moverla ahí, ¿no? Cuando suceda eso. Cuando se relaja muchísimo y se duerme, hay que despertarla, porque si ya no nos sirve que esté en ese estado fisiológico, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa les podría pasar? Lo que sí deben de tener cuidado es que no tengan nada en la boca cuando apliquen este tipo de técnicas o de herramientas, ¿no? Porque pues sí se puede ahogar. Como está relajada o relajado, pues puede hacer daño, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado con ello. Mm, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre las cosas que pueden pasar o miedo a que algo pueda salir mal en la aplicación de la hipnosis. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, le pasamos, por favor, de diapositiva. Ok, nunca uses la hipnosis para probar nada. Si nosotros lo utilizamos como reto personal, como de, yo soy el que puede hacer esta actividad y cuando yo quiera la puedo aplicar y le voy a contar a mis compañeros, a mis compañeras, a mis familiares o a mis pacientes y los voy a retar a que sí puedo, pues nos vamos a dar de topes con la pared, ¿no? Porque este tipo de herramientas no funcionan así. Recordemos lo que nos mencionaba Milton Erickson, que necesitamos la cooperación de nuestro cliente, no porque el cliente mienta o finja estar hipnotizado, sino porque se persigue un objetivo en común, que es el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, por ese motivo es necesario que la persona esté de acuerdo, que sepa qué va a suceder exactamente, ¿no? Bueno, algunas personas equivocadamente se retan o retan a otras personas a que pueden hipnotizarlas. Cuando eso sucede, normalmente les va a salir mal, ¿no? Porque la otra persona ahí sí se va a resistir de que le hipnotices. Si se lo estás poniendo como reto, no lo vas a lograr porque recuerda que si ellos no quieren ser hipnotizados, no puedes hipnotizarlos, ¿no? A lo mejor encontrarás la forma y a lo mejor igual y sí te sale hacerlo como reto, pero no hay nada a quien probarle nada, ¿no? Entonces, esto nada más tiene que ver igual con las cuestiones de ética, al saber este tipo de herramientas o de conocimientos, ¿no? Para darles el buen uso, obviamente. Siempre vamos a hipnotizar o hacer este tipo de herramientas con nuestros pacientes para perseguir un objetivo terapéutico, ¿sale? Solamente para eso. Ya de ahí en fuera, pues lo podemos utilizar a lo mejor para otras cuestiones que no son tan complicadas, ¿no? Para a lo mejor generar rapport, etcétera, ¿no? Bueno, le pasamos por favor de diapositiva. Ok, bueno, déjenme contarles un poquito sobre mi experiencia al inicio de la hipnosis, porque yo llegué aquí con ustedes ahorita a poder platicarles sobre este tema por accidente.
como un rasgo de personalidad personal, yo soy muy escéptico en todas las cosas que conozco y que pues me enseñan, ¿no? Era muy escéptico yo con el tema de la hipnosis. Yo creía que eran farsas, que solamente era algo que se veía en televisión, que no existía, que no se podía, que era una mentira completa, ¿no? La sorpresa para mí es que cuando conozco que hay una metodología, que hay base científica, que hay base teórica, que hay base práctica, pues bueno, me quedo sin palabras, ¿no? Ya no tengo o no tenía en ese momento cómo decir, es que esto no es posible. Y es ahí cuando me empiezo a dar cuenta que todo esto es posible. Y me empiezo a dar cuenta más de esto cuando empiezo a practicarlo, ¿no? Con esta escepticismo, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, yo perseguía el conocer más, verificar si esto era posible. Una vez que tenía yo la formación, pues con las escuelas en las cuales me estaba formando, aún seguía teniendo dudas. Dije, ¿cómo va a ser posible esto, no? En mis primeras actividades, que también a ustedes les voy a dejar actividades que tienen que ver con la inducción hipnótica, descubrí pues el potencial de las mismas, ¿no? Yo trabajaba en una unidad básica de rehabilitación aquí en el estado de Puebla y tenía uno de mis compañeros que siempre le estaba yo hablando de este tema y estábamos debatiendo, ¿no? Él me decía que sabía hipnotizar y que pues yo le decía que eso no era posible, ¿no? Mientras tanto yo me encontraba estudiando apenas esta parte de la hipnosis. Cuando llegamos a la parte de las actividades, pues bueno, este muchacho, este compañero se presta para la inducción hipnótica y lo hipnotizo. Sorprendido yo, mi primera vez que había hipnotizado, creí que me estaba jugando una broma. Yo dije, este compañero me está jugando una broma, ¿no? Bueno, entonces, porque lo vi desvanecido, lo vi atento, alguna fenomenología hipnótica, su cuerpo lo transmitía, ¿no? Y hasta cierto punto yo creía que me estaba mintiendo, ¿no? Les recuerdo esa parte escéptica, ¿no? que tenía. Dentro de este proceso de trance como actividad, yo practico la apnesia temporal y le doy una orden hipnótica, ¿no? Le digo que cuando vayamos a la hora de la comida, él me tiene que invitar específicamente un helado de limón, un helado o una nieve de limón, en un lugar específico del lugar donde nos encontrábamos. Después de que le doy esa orden, le doy una orden de amnesia, que no iba a recordar nada de lo que habíamos platicado. Y bueno, el chiste es que practico lo que me habían dejado en clase, le doy la orden de que me tenía que invitar algo cuando fuéramos a la hora de comida, otra vez la orden de apnesia y cierro el proceso de trance hipnótico, ¿no? Bueno, hasta ahí se quedó mi experiencia y yo dije, pues, él dice que no recuerda nada de esta actividad, pero igual y me está engañando. Todavía hasta ese punto creía que me estaba engañando. Curiosamente, toca la hora de ir a comer, me dice, vamos a comer, te llevo en el coche y me deja en el centro del lugar donde estábamos y él se va a comer a su casa. Yo no era de ahí y él sí. Pues bueno, hasta ahí yo comí, él se fue a comer a su casa y pensé que no había funcionado. Después de que regresa por mí, me subo al coche y se detiene justamente donde yo le había dicho. Se baja y sin preguntarme nada más me dice, mira, te voy a invitar una nieve de limón. Y pues bueno, yo me bajo muy emocionado, ¿no? Y un poco incrédulo de lo que estaba pasando y me da una nieve de limón. Y le digo, pero ¿por qué no me preguntaste de qué sabor quería? Dice, no, es que yo quería invitarte una nieve de limón, ¿no? Entonces yo ahí me quedé sin palabras, ¿no? Dije, wow, esto tiene una base teórica, práctica, científica y además lo puedo estar experimentando desde primera persona, ¿no? Entonces, desde ahí obviamente cambió toda mi óptica de lo que es y de lo que no era hipnosis y ahí todavía me apasionó más el tema y empecé a estudiar más y más y más sobre el tema, ¿no? Tal es el punto que ahora nos encontramos platicando sobre esto, ¿no? Les platico esto porque a mí me gustaría sembrarles también esa semillita, ¿no? Y claro, yo en este afán de conocer más, me equivoqué cuando recién estaba empezando, me equivoqué en muchas cosas de la hipnosis, ¿no? Que a lo mejor yo aplicaba hipnosis a grupos grandes, quería ver el alcance y la aplicación de esto y funcionaba, pero algunas cosas pues no eran, no perseguían un objetivo terapéutico, pues nada más era, ya me estaba yo tornando al punto casi como espectáculo, eso no me gustó, no me agradó y lo dejé de hacer, ¿no? Entonces de ahí lo enfoqué más al terapéutico. Entonces yo se los comparto con esa finalidad, que ustedes puedan tener esa semillita, esa idea
de qué es la hipnosis, que se puede experimentar desde primera persona y ustedes ya lo verán a lo largo de este diplomado, ¿no? Bueno, ¿le podemos pasar, por favor, Lick? De diapositiva. Otra más, por favor. Ok. ¿Recuerdan las bases teórico-prácticas de la hipnosis? Eso fue de la clase pasada, ¿no? Bueno, le pasamos una vez más, por favor. Ok. Esa me parece que igual fue de la clase pasada. ¿Una más? Por cierto, ¿del lenguaje hipnótico tienen alguna pregunta o duda? ¿Nadie tiene ninguna pregunta o duda? Le pasamos, por favor, Lick. Yo le digo en cuál se detiene usted. Ok. En esa parte de la hipnosis conversacional. Ok. Bueno, a ver, déjenme revisar su temario para ver si no me estoy saltando. Mm, Un minuto. Bueno, compañera, mientras tanto, mientras yo busco el temario, compañera Gabriela, ¿usted tiene experiencia en el tema de las inducciones hipnóticas? ¿Nos podría compartir un poco? Experiencia no. Yo trabajo mucho la técnica de la imaginación y a través de la técnica de la imaginación ahí es donde yo meto las sugestiones, por eso hablo de la importancia de las sugestiones. Yo he aprendido la hipnosis a través de los libros y de la teoría y de la técnica y la llevo con algunos pacientes que me permiten hacerlo. Sobre todo yo lo trabajo mucho con el dolor. Y para el perdón, esa parte me ayuda muchísimo. Para el diálogo interno negativo, también me ayuda muchísimo. Pero primero yo lo llevo con una técnica de imaginación. A lo mejor 2 técnicas de imaginación y después ya meto la hipnosis. Y me ha resultado muchísimo. O sea, he tenido muchos avances. Yo podría decir que con la técnica de la imaginación se observan grandes beneficios. Imagínate, o sea, digo, y si con esto tengo algo increíble, yo me digo, ¿qué será cuando yo maneje bien la hipnosis? Y me sorprende, o sea, me sorprende, me quedo, wow, ¿esto se puede hacer? Sí. Ok, muchas gracias por compartirnos. Sí, efectivamente, esta cuestión de la imaginación se vincula íntimamente con la hipnosis, ¿no? Una para con la otra, ¿no? Entonces, incluso alguna fenomenología hipnótica ya es experimentada y vista desde otros enfoques terapéuticos. Por ejemplo, desde la Gestalt, en la técnica de la silla vacía, estamos obligando a nuestro paciente a que visualice, imagine que la persona que ya no está enfrente de él y que está generando o que va a generar un diálogo con esa persona que no está ahí. Bien podría ser un fenómeno hipnótico sobre imaginación también o sobre alucinación visual, ¿no? Nada más que visto desde otros enfoques, ¿no? Entonces, démonos cuenta qué alcance tiene todo esto, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la hipnosis conversacional. Esa no viene en su temario, estaba yo viendo, si no mal recuerdo, pero vamos a tomarlo como, no, sí viene, pero viene en el 8.1. Bueno, la vamos a ver aquí porque tiene que ver con las cuestiones del lenguaje hipnótico también, ¿sale? Bueno, vamos a replantearlo. Existe la hipnosis ericksoniana y en base de la hipnosis ericksoniana han surgido nuevas estrategias de intervención o utilización de la hipnosis en diferentes campos. Ok, sí, adelante. De diferentes utilizaciones, ¿no? Una de ellas es la hipnosis conversacional. Bueno, ¿qué es esto? Pues es aplicar las bases de la hipnosis en conversación completamente natural, por llamarlo así, en una conversación no nada más terapéutica, sino con cualquier persona, ¿no? Para perseguir objetivos, ¿sale? Bueno, entonces, le pasamos por favor de diapositiva. Para
Hipnosis conversacional, necesitamos tener en cuenta 4 elementos. Por favor, Lick, si le puede pasar de diapositiva para que podamos conocer esos 4 elementos. Bueno, no ha de andar por ahí, Lick, pero estos 4 elementos son el estado de ánimo, que debemos de cambiarlo con la persona que nosotros estemos conversando. También tenemos que darnos cuenta del frame control, que es el marco de poder. Siempre que nosotros platicamos con alguien, hay un lenguaje, una comunicación que intenta ganar en la misma conversación, ¿no? Hay una conversación dominante, eso es el frame control, ¿no? Y bueno, estas bases de la hipnosis conversacional también nos van a servir para las inducciones hipnóticas como tal, ¿no? Bueno, otro de los elementos es tener un objetivo. Siempre que apliquemos hipnosis terapéutica o ericksoniana terapéutica, debemos de perseguir un objetivo, pero en la conversacional también, ¿no? Debemos de utilizarlo con un fin, si no, se vuelve una conversación como cualquier otra, ¿no? Y todas estas herramientas que conocemos o sabemos no tendrían ni pies ni cabeza porque no persiguen nada, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre en mente, perseguir un objetivo y pues el último elemento de estos 4 que yo les menciono es el rapport. El rapport va a ir implicado ahí en todo el desarrollo de la conversación, ¿no? El rapport aquí se vuelve una situación de estira y afloja porque se requiere cierta atención en la hipnosis conversacional. Recordemos también un elemento de la negociación, que sin tensión no hay negociación. Entonces, como la hipnosis conversacional trata de negociar, de conversar, de utilizar las premisas de la hipnosis en las conversaciones, pues bueno, también necesitamos cierta tensión en las mismas, ¿no? Bueno, no sé si ya andará por ahí, Lick, ¿le podemos pasar? Ok. Bueno, esos son los 4 elementos o pasos que platicábamos. Me equivoqué, primero era el objetivo, después el cambio del estado de ánimo, el tercero el frame control y el rapport, ¿no? El número 1 es el objetivo que nosotros vamos a perseguir. Bueno, muy bien. ¿Le pasamos, por favor, Lick? Muy bien, el objetivo. Bueno, ahí hay un ejemplo de lo que se refiere a objeto, pero eso no lo vamos a saltar. El objetivo puede ser variado, ¿no? Un objetivo es algo que nosotros queremos alcanzar, algo que queremos lograr. Y ahí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Influir desde el principio, a lo mejor podría ser uno de nuestros objetivos. El cambio de creencias, ¿no? Creencias obviamente equivocadas para que genere una negociación que nos convenga a nosotros, a lo mejor, ¿no? O si son conferencistas o se dedican a dar pláticas, también este tipo de objetivos y de lenguaje hipnótico es muy útil. Y bueno, por último, como objetivo, la persuasión, ¿no? También podemos ser persuasivos o persuasivas. Desde el punto de vista en la terapia para el beneficio de nuestro cliente, hasta el punto de los negocios, ¿no? Por llamarlo así. Por ejemplo, Milton Erickson era muy persuasivo de muchas formas, ¿no? No sé si a este grupo les platiqué sobre el cómo hacía para que las personas se comprometieran con el proceso psicoterapéutico, ¿no? Que les hacía firmar un cheque en blanco, que si no asistían, Milton no iba a cobrar, ¿no? Era muy persuasivo. Imagínense, para empezar, qué tipo de persona. Primero, ¿qué tipo de terapeuta tendríamos que ser? ¿Qué habilidades terapéuticas tendríamos que tener para que en primera nos firmen el paciente un cheque, ¿no? En blanco. Y en segunda, pues, ¿qué tan persuasivos o persuasivas tenemos que ser para que ese paciente, fuera del cheque, por llamarlo así, se comprometa a hacer cambios, ¿no? Entonces, esta persuasión, esta hipnosis conversacional nos puede ayudar a eso. Recordemos que nosotros tenemos 3 tipos de clientes, ¿no? Tenemos el cliente que viene obligado por un tercero, por la mamá, por el papá, por la novia, por el novio, que dicen, pues vengo a terapia porque si no vengo a terapia, mi mamá dice que me va a correr de la casa, ¿no? O mi novio dice que si no tomo terapia, pues la relación se termina, ¿no? Ese tipo de personas es de alguna manera coaccionado por una más
y es poco probable que cambie, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos utilizar algún tipo de persuasión para hacerlo cambiar de perspectiva. Tenemos otro tipo de clientes que son las que son obligadas por alguna institución, ¿no? Pública, de alguna institución de cualquier índole, ¿no? La escuela, por ejemplo. Los alumnos que son canalizados por obligación de la escuela con el terapeuta, pues va a ser un poco complejo que cambie porque no van porque ellos quieren cambiar, ¿no? A lo mejor igual en el caso de los imputados, cuando los manda la corte o los manda la fiscalía con nosotros, pues igual no van porque quieren, sino van obligados, ¿no? A través de esa institución. Y por último tenemos el tipo de clientes que son, pues, los clientes que realmente quieren cambiar, ¿no? Entonces, nos convienen el tipo de clientes número 3. Bueno, para eso podemos utilizar la hipnosis conversacional, ¿no? Bueno, ahí tiene otros ejemplos. Queremos que nuestros pacientes sean más activos al realizar nuestras actividades en casa o participativos, impulsar a nuestros clientes a salir de casa, contraargumentar distorsiones cognitivas o influenciadores políticos o motivadores también lo utilizan, ¿no? Bueno, eso es parte de los objetivos. Bueno, vamos a dejar la lección hasta aquí, en esta parte. Y posteriormente reanudamos la siguiente clase en esta sección. ¿De acuerdo? Esta lección la van a poder encontrar en el campus virtual posteriormente y más actividades y lecturas complementarias, ¿no? Bueno, vamos a dar fin a esta clase por el día de hoy. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Gabriela. Gracias a ustedes, maestro. Nos vemos, que descanse. Hasta luego. Gracias, Lick Litsi.